Bienvenidos a un nuevo capítulo del mundo que se avecina en este bloque donde estamos tratando la Agenda 2033, ¿no? y precisamente lo queremos relacionar con lo que sería el plan redentor de Dios, ¿no? Esa agenda en mayúsculas que estamos desarrollando con el padre Félix López. ¿Qué tal? Muy Padre? buenas. Él es siervo del Hogar de la Madre y nos está acompañando pues, en esta serie de capítulos, ¿no? Que aprovechando pues, una efeméride que todavía falta, ¿no? 9 años del bimilenario de la redención, año 2033, pues estamos un poco como excusa reflexionando pues, sobre esa misión que tenemos como cristianos, como familia de Dios, ¿no? Como pueblo que peregrina, ¿no? En la tierra, en este mundo global o globalizado, ¿no? En el que precisamente pues, bueno, esas agendas humanas, ¿no? Hemos comentado a lo largo de otros capítulos pues, la controvertida Agenda 2030, ¿no? Que pretende de alguna manera marcar los objetivos humanos, ¿no? Horizontales, ¿no? De lo que sería pues nuestro caminar, ¿no? por este mundo, ¿no? y elevar, ¿no? Trascender hacia esa agenda en mayúsculas que estamos tratando y que de alguna manera como decía Juan Pablo II, yo creo que en una encíclica preciosa, ¿no? Que es Redentoris Mission, ¿no? Del 90, remad mar adentro, ¿no? Atreveros en esa globalización que me la imagino como un océano, ¿no? O tal vez San Juan Pablo II se lo imaginaba, ¿no? Como un océano y que nos lanzaba ahí, como dice en su momento en el mar de Galilea Pedro, ¿no? Id y veréis, ¿no? Pescad, porque la agenda humana de Pedro seguramente sería, pues bueno, su barca, sus redes, ¿no? Sus planes, ¿no? Y en cambio Dios le da esa agenda de más osadía y más valentía, ¿no? Remar mar adentro, ¿verdad? Sí, claro, vamos, la Iglesia prolonga la misión de Jesucristo. Él mismo lo dice, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. El envío, Jesús es enviado por el Padre y al mundo, y Jesús resucitado envía a los apóstoles, envía a la Iglesia al mundo para que prolonguen su misión. Y ciertamente esa misión de la Iglesia es para todos los hombres, id al mundo entero. No era solo para Galilea, es una misión universal para todos los hombres de todos los tiempos. Y la Iglesia tiene que llevar adelante la misión que el Señor le confió, ¿no? Id al mundo entero. La Iglesia no puede quedarse atrás, no puede quedarse acomplejada por las dificultades, y gracias a Dios, como lo iremos viendo, con el impulso del Espíritu Santo, desde los comienzos la Iglesia ha ido saltando fronteras, naciones, lenguas, para hacerse todo a todos y llevar a todos ese mensaje de la salvación, ¿no? Porque es su obligación. Y en eso un poco lo podríamos distinguir, ¿no? del término globalización, ¿no? Globalitarismo, ¿no? Esa idea de universalidad, ¿no? ¿Cómo ves tú esa diferencia entre un ámbito más humano, ¿no? Más secular, que es la globalización, ¿no? Está todo alcanzándose en todas partes del planeta, y esa misión que ya tenía la Iglesia desde los inicios de ser universal, sí, católica? Sí, sí. O sea, yo creo que la globalización, entendida según el mundo, pues es crear como unas estructuras comunes de gobierno donde se imponga por encima casi de todas las culturas y de todas las opiniones una manera de obrar, de pensar, etc. Incluso de una religión, ¿no? Sincrética. De alguna manera sí, lo quieren elevar o lo elevan, ¿sí? a un Dios al que todo el mundo tiene que someterse. Es algo totalmente impuesto. En cambio, vamos, la misión de la Iglesia sí tiene una dimensión universal, ¿no? Pero sí que alguien puso una vez un ejemplo que yo creo que es gráfico y ayuda, ¿no? Como la Iglesia era como un río que va caminando hacia el mar, y lo que hace es, según pase, pues a lo mejor entre rocas estrechas, pues el cauce del río se adapta a la orografía, en otros sitios está más ancho, entonces se adapta a los momentos de la historia, se adapta a las culturas, pero al mismo tiempo
no pierde su ser, de ser agua, de ser principio vivificante, ¿no? Que crea vida, que lleva vida por todos los territorios donde pasa. Entonces la Iglesia prolonga esa vitalidad, esa vida divina que Jesucristo le ha confiado para llevarla a todos los hombres. Por lo tanto, nos has dicho, a través de la Iglesia, de esa familia de Dios, ¿no? Del pueblo de Dios, se continúa la obra de redención, ¿no? De Jesucristo. Nos estás comentando también, bueno, pues que ese pueblo de Dios peregrina, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? y que camina con esperanza, también lo comentaremos en otro capítulo, y también camina en comunión, en colegialidad, ¿verdad? O sea, yo recuerdo haber leído un poco, pues tanto a Benedicto como a Juan Pablo II y tal, en esa idea de comunión, ¿no? Y de colegialidad. Sí, vamos ahí como tres características de la Iglesia como comunión, ¿no? Misterio, comunión y misión, ¿no? Son como las tres notas. Misterio en cuanto que la Iglesia no es una mera organización humana. No es una ONG. Exactamente, ¿no? Y no es algo... Tiene una estructura humana porque está en el mundo, y tiene un derecho canónico y tiene una estructura, pero la vida divina, el misterio que encierra dentro, es un misterio de Dios, es algo que trasciende al hombre. Y eso se ve, pues, vamos, es evidente, como a pesar de la pobreza de los que componemos la Iglesia, ella no deja de ser la esposa santa de Cristo, ¿no? La que sigue dando vida divina, y algo muy importante y muy bonito, que hablaremos también, me parece, en otro de los capítulos, es cómo la Iglesia sigue produciendo santos. Entonces, esa fecundidad de la Iglesia nos indica que está vivificada por el Espíritu Santo, ¿no? Que es algo mucho más que una organización humana. Y los santos son precisamente los que llevan adelante ese manifestar toda la riqueza que encierra la Iglesia. Y siguiendo con la encíclica de San Juan Pablo II, esa idea de la espiritualidad de la comunión. ¿Qué quería decir San Juan Pablo II con ese término? La comunión es que existe entre todos una comunión en el amor, una comunión en Dios, una comunión que no es simplemente un acuerdo humano, sino que es algo más alto, algo que nos viene dado, algo que, bueno, pues que dice San Pablo también, ¿no? Una fe sola, en un solo Señor, un solo bautismo. Hay una unidad en Cristo, una unidad que se hace también comunión en el amor, porque es el mismo Espíritu el que vivifica a todos los miembros, porque es una sola, la Eucaristía es un solo pan, un solo cuerpo. Entonces ese es el misterio de comunión, que habiendo una diversidad no hay una separación, sino que hay una comunión en el amor, una comunión de vida, porque todos los miembros de la Iglesia participan de la única vida divina, ¿no? De Jesucristo, están unidos a Él. Y cuando decimos la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, pues es una imagen que utiliza San Pablo en el sentido de cómo en la Iglesia, igual que en un cuerpo, es algo conocido, como la Iglesia, estamos diciendo, es también misterio, pues se han utilizado distintas figuras que nos ayudan a entender ese misterio, cosas que manifiestan o ponen en evidencia ciertos rasgos de su ser. Entonces, una de las imágenes que usa San Pablo es la del cuerpo. El cuerpo primero tiene distintos miembros, no todos los miembros en la Iglesia tienen la misma función. Todos están vivificados por la misma vida, todos están vivificados por la misma sangre, y existe una comunión entre ellos que cuando uno pues se golpea en el dedo no dice, bueno, el dedo allá que se las arregle, ¿no? Sino que es mi dedo, ¿eh? Hay una unión donde todos gozan o todos sufren conjuntamente, ¿eh? Entonces en ese cuerpo pues está la cabeza, que es Cristo, a través del cual pues llega la vida divina a todos los hombres. Por tanto, Padre Félix, por el bautismo todos somos iguales en la Iglesia, aunque tengamos distintas vocaciones y misiones. O sea, hay una dignidad común, ¿no? Que es la de ser los hijos de Dios. Hay una vocación común, que es la santidad, que es la plenitud de esa vida divina en nosotros, eso que en el bautismo se siembra en nosotros como semilla, como germen, está llamado a llegar a plenitud
a través de la santidad. Después habrá caminos distintos, ¿no? Pero el comienzo y el destino, que es la santidad, es común para todos. Entonces hay una dignidad común y una vocación común de sacerdotes, profetas, reyes, que nos viene a todos a través del bautismo. Pero esa idea de evangelizar y de ser misioneros y apóstoles, a los laicos nos corresponde igual que os corresponde a los consagrados. Ciertamente, porque el apostolado viene del bautismo. Entonces todos los bautizados están llamados al apostolado. Es una cosa curiosa, fíjate, como sacerdote, pocas veces escucha uno en confesión, no he hecho apostolado. Entonces, ¿de ahí qué se deduce? Pues que muchos fieles no tienen conciencia de tener un deber de hacer apostolado. No lo ven como una obligación, como parte de su propia vocación, el hecho de ser luz del mundo, como ha dicho Jesús, ¿verdad? De ser la sal de la tierra. Todo eso que pertenece al ser mismo de los bautizados se olvida muchas veces, ¿no? Pero eso precisamente es pues estar en misión, ¿no? Salir a las periferias, ¿no? Es decir, eso también hasta el fin del mundo, vamos, eso es más que las periferias, es todo. Todos los las contornos del más mundo, lejanas. ¿no? Eso nos corresponde, por tanto, a los laicos también, ¿no? A todos. Ha de haber una educación o una formación en este sentido, ¿no? Sí, o sea, el ser de la Iglesia es misionera. Pablo VI tiene una encíclica muy bonita, se titula Evangelii Nunciandi, ¿no? Y él dice, la Iglesia ha nacido para evangelizar. Esta es su esencia. O sea, que una iglesia que no sea misionera es una contradicción in terminis, ¿no? O sea, anunciar a Jesucristo. Anunciar a Jesucristo. Eso es también muy importante, los contenidos, porque no basta anunciar, sino que anuncia. La iglesia prolonga a Cristo, anuncia a Cristo, tiene que llevar a Cristo a todos los hombres. Él es, ¿no? La iglesia no tiene que hablar de sí misma, ni perderse en anunciar muchas cosas, que a lo mejor son buenas, ¿verdad? Pero el centro, es lo que estábamos hablando, como Juan Pablo II tenía como esa santa obsesión de era el redentor del hombre. Y yo recuerdo, yo pues siendo joven, cuando Juan Pablo II subió al pontificado, de oírle hablar, ¿no? Hasta su misma voz, con qué gravedad, con qué respeto, hablaba así, Jesucristo, el redentor del hombre. Entonces, él quería esto, que los ojos y el corazón de los hombres, de la Iglesia en primer lugar, se volviera hacia él, ¿no? Que es a él al que la Iglesia tiene que anunciar. O sea, una Iglesia que no hable de Jesucristo, ¿de qué está hablando? ¿No? Se pierde. Y por eso, además de esa voz potente de Juan Pablo II sobre remar mar adentro, también está esa otra frase que nos ha quedado a todos impregnada, ¿no? en el corazón, ¿no? No tengáis miedo, ¿no? No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo, Redentor, ¿verdad? Al Redentor, ¿no? Eso fue una jornada de la juventud, pero lo ha repetido muchas veces, ¿no? Sí. No tener miedo, ¿no? Valentía, ¿cómo lo ves? Al inicio de su pontificado también, cuando subió allí a San Pedro. En esa misión, en un mundo secularizado, que a lo mejor pues incluso pues, no, es poscristiano, ¿no? Que ya no solo no tienen esa cultura y ese pozo de los valores cristianos, sino que a lo mejor son anticristianos esos valores. ¿Cómo con valentía podemos evangelizar? Y el Papa Francisco, usa muchas veces la parresía que es como ese arrojo, ese valor, esa valentía en el anuncio del Evangelio. Y ese duc in altum que dijo el Señor a los apóstoles, pues tiene que resonar en la Iglesia. ¿Qué significa eso? Pues hay que salir de la comodidad, de la seguridad que a veces da, pues eso, quedarse en la orilla, estar pues cómodamente asentado aquí en la orilla, no tengo ni tormentas, ni riesgos, ¿no? Es todo mucho más fácil, pero el Señor lanza a la Iglesia y la empuja. Y mira, es otra de las cosas que es como signo de la vitalidad de la Iglesia. Cuando la Iglesia pierde el afán misionero, es una Iglesia que está perdiendo su propio ser, perdiendo su vitalidad, ¿no? Porque es también el Papa Benedicto y Papa Francisco hablan de esto, cómo no se puede guardar para uno la alegría de encontrar a Jesús. Entonces, cuando en una parroquia, cuando en un movimiento, cuando en una diócesis no hay una evangelización
no hay un afán misionero, es que está fallando los cimientos, ¿no? Está fallando una vitalidad, está fallando esa unión con Jesucristo. Bueno, ¿y cómo se hace para que en este momento promocionemos o se pueda procurar ese encuentro con Cristo en personas que es que no tienen ya ni el mínimo, digamos, conocimiento, ¿no?, del Evangelio, de Jesucristo? ¿Cómo se hace esto, ¿no? Pues la primera es darle a conocer. El primer anuncio, el querigma. Exactamente, ¿sí? El querigma, eso es. Jesucristo te ama, ha muerto y ha resucitado por ti, ¿no? Entonces, es como que los hombres lleguen a conocerle a Él, la persona de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, ¿no? Jesucristo, el Redentor del hombre. Entonces, la Iglesia tiene que anunciarlo sin miedo. Tendrá que buscar los caminos, pero nunca tiene que ocultarlo, ¿no? Las palabras, los gestos, las maneras pueden ser distintos, pero el contenido es siempre Él, ¿no? No se puede, no hay una Iglesia sin Cristo, no hay salvación sin Cristo. No se nos ha dado otro nombre por el que podamos salvarnos que el nombre de Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. No un camino o una verdad, ¿no?, entre otros, sino el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo explicamos en este mundo global que está compuesto por geografía de distintas tradiciones espirituales, ¿no?, y religiones en según qué regiones, ¿no?, el Islam, el judaísmo? ¿Cómo explicamos a esas personas que a lo mejor pues, bueno, no han conocido el Evangelio, no han tenido oportunidad, ¿no?, de conocer a Jesucristo y que siguen pues, su trayectoria espiritual a través de estas religiones que no es la cristiana? ¿Cómo podemos aportar en este momento un verdadero diálogo con estas religiones, pero a la vez estar mostrando que el camino es Jesucristo? O sea, la Iglesia siempre ha reconocido que puede haber como semillas, trazos de verdad en otras religiones, ¿no? Pero ciertamente, ¿cuál es la grandeza del cristianismo? Es que es una religión revelada. Hemos hablado de que con Cristo ha venido la plenitud de los tiempos, ¿no? La plenitud de la revelación. Ya no es que Dios haya hablado a los hombres, sino que Dios se ha hecho hombre, ¿no? Que es la palabra se ha encarnado. Entonces esa cercanía de Dios y ese todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer solo se da en Jesucristo. Entonces la Iglesia no tiene que avergonzarse nunca de reconocer que tiene la plenitud de la verdad y la plenitud de los medios de salvación, ¿eh? No por mérito mío, o sea, no es para llenarme de orgullo, pero yo traicionaría la verdad si no fuera consciente de esto. Entonces, en el trato con otras religiones, pues la Iglesia tiene que mantener pues un respeto, pero al mismo tiempo también pues un anuncio, ¿no? En ese diálogo no se trata de esconder la verdad, porque si no, no hay diálogo ninguno, ¿no? Y no tener miedo de anunciar al Señor. En el respeto, claro, a nadie se le puede obligar, se le puede poner una pistola en la cabeza para que se haga cristiano o abandone su fe, sino que precisamente la coherencia de vida, la coherencia de las enseñanzas de la Iglesia, la rectitud moral de los cristianos es lo que hace visible como esa superioridad del cristianismo, y también pues, los hechos religiosos. O sea, Mahoma no murió y resucitó, Es decir, la vida de Cristo, sus milagros, su resurrección, la santidad de tantos miembros de la Iglesia nos hablan de una plenitud que no se da en otras religiones y que nosotros no tenemos que avergonzarnos de proclamar, ¿no? Pero también vemos en la estructura, en la institución, ¿no?, en las personas, ¿no?, está constituida por humanos, ¿no? También vemos mucho error, mucha desviación, mucho pecado, ¿no? Entonces, y es uno de los problemas que estamos viendo. No sé si porque ahora los medios de comunicación, etcétera, pues sacan más a la luz, ¿no?, todos estos acontecimientos, ¿no? Y claro, yo creo que la gente también dice, bueno, la institución pues también tiene mucho que mejorar. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es decir, podemos tener a esos humanos, ¿no?, que tienen pues, sus errores y son débiles, ¿no? Sí, esa frase que suele decirse, por lo menos yo creo que es acertada, decía a veces, ¿no?, los sacerdotes son como los aviones, ¿no?, solo son noticia cuando caen. Ya.
O sea, hay millones de aviones que vuelan y nadie se entera, nadie dice nada. Millones, pero miles de sacerdotes que viven fielmente, gozosamente su sacerdocio, su celibato, etc. Y nadie habla de ellos, ¿no? Hay miles de religiosas entregadas en una labor asistencial, nadie habla de ellas o no salen en las noticias. Las buenas noticias no son noticias, ¿no? Eso también los periodistas lo saben. Entonces, que hay pecado en la Iglesia, lo ha habido siempre. Pues Jesús eligió a 12 apóstoles y uno de ellos fue Judas, que le traicionó, ¿no? Entonces, claro, yo puedo fijar mi mirada en Judas, los apóstoles, y yo decir Judas, no, o decir San Juan al pie de la cruz, ¿no? Entonces, ¿quién es el apóstol? ¿Judas o San Juan? Entonces, a la hora de mirar a la Iglesia, uno tiene que ir más allá de la pobreza humana y ver también la realidad de la santidad, de la entrega de muchas personas y, como decía antes también, cómo la Iglesia sigue produciendo santos, ¿no? Es decir, hay una vitalidad, ese ser inhabitada por el Espíritu Santo hace que, a pesar de que en algunos miembros de la Iglesia está el pecado, hay otros donde brilla la santidad de la Iglesia. Por eso te decía, si en esa efusión especial, ¿no?, que la Iglesia tiene del Espíritu Santo, ¿no?, como alma de esa esencia, ¿no?, de la Iglesia, también tiene esa creatividad y riqueza en cuanto a los movimientos, a los carismas, ¿no? Sí. Eso también es muy bonito, ¿no?, contemplar que es una, y católica, universal, pero a la vez se puede manifestar en distintos carismas, en distintas congregaciones, movimientos, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto, ¿no?, para que se mantenga la unidad, esa comunión de hermanos, y en cambio haya esa libertad creativa, ¿no?, para poner el acento? Tú has comentado también al principio, ¿no?, el carisma que tiene el hogar de la madre, y a lo mejor pues es distinto de otros movimientos, ¿no? Usando el ejemplo del jardín, que creo que también es gráfico, pues hay distintas flores, todas son flores, tienen en común que son flores, ¿no? Entonces, dentro de la Iglesia son bautizados, hijos de Dios, los mismos sacramentos, la misma fe, pero después una flor es más grande, una más pequeña, una es de color amarillo, otra es de color blanco, otra de color rojo, y la variedad de las flores es lo que manifiesta o le da la belleza al jardín. Entonces, ningún movimiento, ninguna asociación, ninguna parroquia puede manifestar la plenitud de vida y de belleza, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la Iglesia entera, pero cada una colabora, ¿no?, a su manera, aporta su propio ser para manifestar esa riqueza de Dios, ¿no? Entonces el carisma es también un poco como esa especificidad. Lo tuyo es ser amarillo, lo tuyo es ser violeta y tener este olor, lo tuyo es ser, pues, lo suyo. El carisma es la gracia que Dios le ha dado, que es como el ser, la propia identidad dentro de ese uno que es el jardín de la Iglesia. Y en este mundo secular, donde tenemos que ser, has dicho, ¿no?, levadura, sal del mundo, ¿no?, ¿cómo estar en el mundo sin ser del mundo? Se está diciendo, ¿no?, y eso es un poco la preocupación que tenemos todos, ¿no?, bueno, de no dejarnos mundanizar, ¿no?, que la Iglesia pues no sea una Iglesia mundana. Hablábamos al principio de esas agendas más humanas, ¿no?, que son, bueno, algunas de ellas pueden ser pues muy interesantes, ¿no?, desde el punto de vista humanista y tal, pero ¿cómo no dejarse arrastrar, ¿no?, por ese mundo? Ya no digo solo en el pecado, que obviamente, ¿no?, sino, bueno, en una cierta secularización donde los valores incluso cristianos se han ya secularizado, ¿no?, y forman parte de esa otra agenda, ¿no?, de las agendas humanas y no tanto de la agenda del Redentor, ¿no? Claro. Bueno, cuando hablamos del mundo siempre es necesario clarificar, ¿no?, que la palabra mundo, incluso la Escritura tiene varios sentidos, ¿no? Un mundo cosmos, Dios creó el mundo, cosmos, que era bueno, Otro es el mundo en cuanto humanidad, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, tanto amó Dios a los hombres, y un tercer sentido es el mundo en cuanto mundanidad, ¿no?, como el pecado que existe en el mundo, que es lo que se llama la mundanidad, es lo que mundaniza. Entonces, la Iglesia está llamada a estar en ese mundo, en la humanidad, para ser fermento de vida. Pero si la Iglesia empieza como a contaminarse de los principios que rigen el mundo, de un mundo sin Dios, de un mundo que no necesita a Dios, donde Dios no tiene una palabra que decir, donde el Evangelio, Jesucristo, no supone nada,
pues ciertamente la Iglesia está perdiendo su ser, porque la Iglesia, eso, ser levadura, Jesús mismo lo dice, ¿no? Si la levadura no tiene fuerza para levantar la masa, pues es una levadura muerta, o si la sal no sala, pues solo sirve para que la tiren al camino, o ser luces apagadas, pues que no iluminan a nadie. Pues claro, si la Iglesia pierde su ser, ¿no? Se mundaniza, empieza a decir lo mismo que dice el mundo, a pensar lo mismo que piensa el mundo, a vivir como viven en el mundo sin Dios, pues ciertamente la Iglesia está perdiendo su ser que es y su misión perdida en cuanto a llevar a los hombres a Dios. Padre Félix, se nos acaba el tiempo, ¿eh? Bueno, pasa pues, volando, ¿verdad? Bien. Pero gracias a Dios tenemos otro capítulo para la semana que viene, ¿no? Yo creo que también lo dejas preparado un poco para hablar pues, del Jesús Eucaristía, la importancia en la vida sacramental del cristiano de la Eucaristía, ¿no? Por lo tanto, te emplazo, si Dios quiere, la semana que viene. Pues con mucho gusto aquí estaremos.